Hola chicos, buenos días. Bueno, como los prometí, ahora tenemos la clase de articulaciones del cíngulo pélvico y el miembro inferior. Vamos a tratar de explicar cómo son estas articulaciones y para eso vamos a arrancar con la articulación del cíngulo pélvico, que si bien nosotros lo vamos a ver ahora, pero no está en el material o en la guía de teoría que usamos, por eso está incorporada acá. Bueno, dentro de la articulación entonces del cíngulo pélvico, vamos a ver la articulación del coxal y la articulación de los dos coxales entre sí a través de la sínfisis pubiana. Entonces el cíngulo se completa en el coxal por la parte superior con la articulación del sacro con el ilion, lo que se denomina articulación sacroiliaca, y entre sí a través del pubis, por lo que conocemos como la sínfisis pubiana. Entonces veamos la articulación sacroiliaca. Este tipo de articulación es una diartrosis y dentro de su variedad es una articulación del dipartroide. Las superficies articulares son el sacro, con su carilla articular que es cóncava, y el coxal, que es la carilla articular que es análoga pero que es convexa. El sacro todavía no lo hemos visto porque en realidad no vimos columna vertebral aún, pero bueno, lo explicamos acá y después varias de estas superficies las vamos a ver en columna vertebral, que es el teórico que sigue. Los medios de unión son una cápsula fibrosa alrededor de las dos carillas y los ligamentos que van a ser el sacroiliaco anterior y posterior, y a su vez el posterior, que se divide en dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. A su vez vamos a tener un ligamento que es el iliolumbar, que va desde la quinta vértebra lumbar y su apófisis transversa, y desde la cresta ilíaca y la tuberosidad ilíaca. Y después vamos a tener un sacrociático mayor y un sacrociático menor. El sacrociático mayor va desde las espinas ilíacas posteriores hasta la fosa ilíaca externa, desde la vértebra sacra 3 a las vértebras coccygeas y a la tuberosidad isquiática. Y el sacrociático menor, delante del anterior, pero va desde el borde del sacro y el coxis hasta lo que es la espina ciática. Esta articulación tiene una sinovial, o sea, está lubricada por un tejido sinovial, líquido sinovial y membrana sinovial, y los movimientos son vasculares del sacro, sobre todo en el eje transversal, y hay dos movimientos propios de esta articulación que son la nutación, que es la base del sacro que se dirige hacia adelante y abajo, y la connotación, que no está descrita acá, pero sería el movimiento en el otro sentido. Bueno, como no teníamos este material todavía, acá les dejo una imagen de la superficie articular del sacro. Todavía no hemos visto el sacro, que es la parte casi terminal de la columna vertebral, pero esta es su superficie articular. Y la superficie articular que sí vimos, que se encuentra en el ilion del coxal. Acá vemos los ligamentos, estos ligamentos que acabamos de nombrar. Los digamos, vamos a tener los sacroespinosos, que serían el ligamento que va de la cresta ciática, desde la cresta ciática. Después tenemos los sacroiliacos, que ahí tenemos los posteriores y tenemos el mayor y el menor. Y el ligamento que va del sacro hacia, hacia la tuberosidad isquiática. Bueno, acá en la vista anterior, donde vemos los sacroiliacos anteriores que se observan bien, este hueso que está acá es el sacro, visto desde abajo. Estos que están acá son los ligamentos, acá tenemos el sacro isquiático, acá tenemos el pubis, y acá la sínfisis pubiana que acabamos de ver, y acá
la articulación que todavía no vimos, que es la articulación coxofemoral. Lo mismo, pero bien visto ahora desde la cara posterior. Acá tenemos los sacroiliacos posteriores para ver. Acá tenemos la unión de la sínfisis pubiana y su cartílago articular. Acá tenemos la articulación coxofemoral y su cápsula. La misma imagen pero vista desde anterior, pero no me pareció lo suficientemente clara, la dejé, pero me parece que las otras fueron más representativas. Un esquema con los ligamentos que acabamos de ver, la sínfisis pubiana, el sacroiliaco posterior, el ligamento iliolumbar y el ligamento sacroisquiático sería, que se observa como esta banda que va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática. Muy bien, hablemos de la sínfisis pubiana. La sínfisis pubiana es un tipo de articulación diartroanfiartrósica. Sus superficies articulares van a estar dadas por las dos caras o carillas elípticas o ovales del pubis que se unen hacia la línea media y van a estar unidas a través de un disco interpúbico y un fibrocartílago que se adhiere a las dos superficies articulares. Este fibrocartílago, ¿cómo es? Bueno, tiene una porción bien periférica que es densa, una porción central que es delgada y blanda, y vamos a ver por qué, y tiene una hendidura anterior y posterior. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el caso de la mujer, este disco se va a extender en el momento del parto, cuando se forme el canal del parto, digamos, es el disco que se estira en el momento de la dilatación. Vamos a tener ligamentos. Los ligamentos van a ser 4, que son el anterior y el posterior, el superior y el inferior. Ahí aparecen el ligamento arqueado del pubis, que era el que veíamos en la imagen. Y los movimientos de esta articulación básicamente van a ser casi nulos. Lo único que va a hacer esta articulación va a ser ceder, estirarse, no se imaginen un gran estiramiento, pero sí va a ponerse más, va a ponerse más delgada y va a ponerse más blanda en el momento del parto. Después aparece también lo que es la membrana obturatriz, que es el orificio obturatriz, ahora vamos a ver imágenes, que está formada por fascículos de tejido conectivo y está reforzada por una estructura más densa, de tejido más densa, denominado cintilla subpubiana, y va a formar un conducto por el cual va a pasar el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz. Esta estructura donde se junta un nervio, una arteria y una vena se denomina habitualmente fascículo básculo nervioso. Bien, pasemos a la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral, como su nombre le indica, es la unión del cíngulo con el miembro inferior. En este caso, sería la unión del esqueleto axial con el apendicular. Este tipo de articulación es una enartrosis, es diartrósica obviamente. Las superficies articulares están dadas por la cavidad del coxal, la cavidad cotiloidea y la cabeza del fémur. Bueno, acá vamos a encontrar un rodete cotiloideo que va a dar base a la articulación y va a ser la base para un ligamento, que es el ligamento transverso. Los medios de unión, van a ser la cápsula articular, con fibras que van a ser superficiales y fibras que van a ser profundas, y va a haber ligamentos que van a reforzar esta cápsula. Dentro de eso tenemos el ilio femoral y el isquiofemoral y el pubo femoral. Por lo tanto, cada uno de los huesos que integran el coxal va a tener un ligamento reforzador de la cápsula que va a llegar hasta el fémur. Y además de ese sistema de esta sujeción o este sistema de sostén, dado que es una articulación
muy móvil, va a haber un ligamento denominado ligamento redondo que va a salir de la cabeza del fémur y va a llegar al fondo entonces de la cavidad coxídea. Bien, tenemos unas dos sinoviales y tenemos sobre todo los movimientos, perdón, que son de flexión y extensión, de aducción y abducción, y rotaciones interna y externa, y a su vez los movimientos de circunducción, o sea, la rotación completa sobre el eje. Acá tenemos la imagen. Entonces, tenemos la cabeza del fémur con su cartílago articular. Tenemos ahí, no está puesto el punto 4 en la imagen, ahora veo, pero sí eso que aparece como una cuerda justo en la cabeza y en la fosita del fémur, es el ligamento redondo, que es como una cuerda que hace que la articulación no se separe. Tenemos también la cabeza del acetábulo y tenemos su faceta lunata, esa estructura en forma de media luna, y el cartílago articular. Tenemos también, aparece el 5 como ligamento de cabeza femoral, pero está mal puesto, es el 4, no el 5. Ahora veo, y allá tenemos también la membrana, la estructura que tapa el orificio obturatriz, que ahí lo que observamos es la membrana obturatriz y la cintilla, y observamos también en esta imagen el pasaje de vasos, que dijimos, vasos que son arteria obturatriz, vena obturatriz y nervio obturatriz, que dan origen a lo que conocemos como fascículo, básculo, nervios. Bien, la visión anterior de la articulación coxofemoral nos permite ver lo que vimos recién, que son los ligamentos que unen los huesos del coxal con el fémur. Ahí tenemos para ver el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral, y en la cara posterior volvemos a ver el ligamento iliofemoral y, por supuesto, el ligamento isquiofemoral, que es el que nos faltaba ver de los tres provenientes del coxal. Bueno, pasemos entonces a la articulación de la rodilla. En la articulación de la rodilla no vamos a decir mucho más porque ya la vimos 2 veces. Lo único que vamos a mirar acá son los planos y su estructura. Esta imagen, que está tomada desde la guía de prácticos, vamos a tener la visión de los cartílagos, vamos a tener la cara anterior y el plano coronal, vamos a tener una vista lateral proveniente, en este caso, del plano sagital, para poder ver las distintas estructuras que sostienen esta articulación. Bien, pasemos a la articulación entre el peroné y la tibia. Esta articulación recuerda mucho a la articulación que existe entre cúbito y radio, debido a que el tipo de articulación es muy parecida. Lo que tenemos acá es una articulación del tipo, primero, la articulación se divide en 3 porciones. Recuerdan que la fíbula era el peroné. Entonces tenemos la tibiofibular superior, la tibiofibular media y la tibiofibular inferior. En la superior, lo que encontramos son las superficies articulares que están dadas por la carilla redondeada de la tuberosidad externa de la tibia y la carilla del peroneo. Los medios de unión son una cápsula y los ligamentos anterior y posterior. Y también, si es una diartrosis, posee una membrana sinovial que posee y produce líquido sinovial, y el movimiento de tibia con peroné en esta
articulación superior es simplemente de deslizamiento. Bien, la inferior entonces también es una sindesmosis, similar a la que ocurre entre cúbito y radio. Las superficies articulares es la carilla triangular cóncava en sentido posterior y casi plana que tiene la tibia, y una carilla que posee el peroné, que es bastante parecida. Los medios de unión están dados también por la cápsula articular y sus ligamentos. Hay sinovial y movimientos de deslizamiento. En la parte media tenemos un ligamento interóseo que permite que en los movimientos no se separe la tibia del peroné, ¿no? Ubicados obviamente en la cara externa o el plano lateral o la cara lateral de la articulación tibio-peronea. Bien, pasemos entonces a la articulación de la garganta del pie, denominada como tibiotarsiana. Este tipo de articulación es trocleoartroide. Si se acuerdan, las superficies articulares van a estar dadas por el astrágalo y por la cara inferior de la tibia. Los medios de unión van a estar dados por la cápsula auricular y auricular, qué horror, no, articular, y sus ligamentos. Los ligamentos van a ser anterior, posterior y medio. Y a su vez, eso es del lateral externo, que es más complejo. Y los internos van a ser superficial y profundo. Posee dos sinoviales y posee el movimiento de flexión dorsal y plantar, aducción y abducción, y rotación, ¿sí?, para esta articulación. Bien, acá tenemos una vista de las superficies articulares, poco, pero sí de los medios de unión. Acá tenemos la vista de la membrana interósea, lo que marcábamos que era similar a la unión que ocurre entre cúbito y radio. Acá todavía no lo hemos visto, pero por acá atraviesa, hace su pasaje de la arteria peroneal. Acá tenemos la articulación tibio-peronea distal y el ligamento anterior, el maléolo externo, el maléolo medial y el ligamento transverso tibio-peroneo. Bien, puse estas imágenes porque me parecieron interesantes. Acá también vemos la articulación, vemos haciendo el repaso, diáfisis distal entonces del fémur, vemos la diáfisis proximal de la tibia, vemos por delante, podría ser la rótula, vemos acá la fíbula o peroné, y vemos los nervios. ¿Por qué la puse? La puse fundamentalmente para que empecemos a integrar y a ver otro tipo de imágenes. Acá vemos un nervio, ¿sí?, que es el nervio ciático, que es esa cinta amarilla. Siempre los nervios en las imágenes van a aparecer como amarillos, y en los preparados también. Esta cinta se divide en dos cuando llega a la cara posterior superficie articular de la tibia, para dividirse en el nervio tibial y el nervio peroneo, o sea, uno para cada hueso. La imagen que está en el extremo lateral derecho también muestra estructuras nerviosas, ¿sí?, y muestra también un ganglio, que es un ganglio de tejido nervioso. O sea, todo este tejido nervioso que se ve con cintas, como una cinta amarilla, y que se marca también en la imagen de la derecha, está constituido por neuronas, fundamentalmente, que son las células fundamentales del sistema nervioso. Bueno, para ir haciéndonos lo que se llama haciéndonos el ojo, que significa interpretar imágenes. Esta imagen es de una lesión, pero me pareció muy interesante la imagen por los planos que muestra y por las estructuras que muestra. Bueno, acá tenemos, si empezamos a observar, esta es una tomografía. De esta tomografía tenemos la tibia, tenemos el peroné,
Si tenemos tibia peroné, esta debería ser la tibia del lado izquierdo. En este vemos vasos, estos son vasos, estos son músculos, esto es la piel y el tejido subcutáneo, acá tenemos otro vaso, estos son los huesos, la base ósea, tibia por acá, peroné por acá, en este corte que observamos en el plano transversal. Acá tenemos lo mismo, fíjense, esto estamos observando el plano sagital. En este plano sagital lo que estamos viendo es, cuando vuelvo al señalador se los muestro, vamos viendo el cóndilo y el epicóndilo, estamos viendo parte del peroné y estamos viendo parte de la tibia también. Es importante que empecemos a ver estas imágenes y estas estructuras para dándonos cuenta de dónde estamos ubicados. Miren, acá tienen la extremidad distal, acá tienen la tibia, acá tienen el peroné, ¿sí? Y acá tienen otra imagen más. En esta imagen lo que estamos viendo es la articulación desde qué cara le sugiere que es esa articulación. Bueno, estamos viendo la cara posterior, estamos viendo los cóndilos, estamos viendo cara posterior de la tibia, o sea, estamos viendo el plano coronal y la cara que vemos es la cara posterior. La tomografía, el tomógrafo, mejor dicho, va sacando imágenes de a distintas alturas, por eso es muy interesante ver porque podemos darnos cuenta de la ubicación a través de una imagen de un tomógrafo. Y podemos ver los planos y podemos ver las estructuras, y lo bueno que tiene es que vemos todas las estructuras, las blandas y las duras, a diferencia de la radiografía, que vemos solamente las estructuras duras, vemos huesos, pero la tomografía permite ver tejido blando y tejido duro, y permite ver diferentes cortes a diferentes alturas, y permite ver distintos detalles. No es lo mismo, pero fíjense que acá el corte está hecho a otra altura, de a poco vamos a ir identificando estructuras, hay que ir haciendo el ojo, quiere decir esto, familiarizándose con lo que uno ve para identificar y para poder ver estructuras que son reales. Bueno, acá espero que nadie se sorprenda, no que se sorprenda, sino que se impresione, pero esto es la foto de una cirugía. Acá tenemos músculo, obviamente, músculo, toda estructura es músculo. Esto es tejido subcutáneo. Son nervios. Acá tenemos, ¿sí? El nervio dividido en sus dos porciones. Estos son separadores, esta estructura metálica, para llegar a la profundidad del hueso. Estos son ganglios. Este es un ganglio de tejido nervioso. Acá es una patología donde hay una lesión del tipo nervioso. Y bueno, por ahora en esta imagen no podemos ver más. Ah, sí, podemos ver tejido adiposo. Miren, por debajo del subcutáneo. Este tejido que vemos acá es grasa. Tejido adiposo formado por adipocitos, que son las células del tejido adiposo, y lo observamos acá. Acá tenemos una imagen más cercana. Tejido adiposo, tejido subcutáneo y sus fascias, el ganglio extraído, los nervios y su disección, tejido muscular, ¿sí? Y es un plano quirúrgico, ¿no es cierto? Esto es una cirugía, y en esta cirugía se van identificando y debridando cada uno de los distintos nervios. Bueno, nos fuimos un poco, pero la idea acá era tratar de empezar a entender un poco más las imágenes. Seguimos entonces. Estábamos en la articulación sería la articulación de la tibia y el peroné con el astralo y el calcáneo, y ahora seguimos con la articulación
entre calcáneo y astrágalo. Acá tenemos cuáles son los medios de unión y los ligamentos que son interóseos, o sea que unen dos huesos, y tenemos ligamentos que son el calcáneo tragalino externo, el calcáneo tragalino posterior, ahora lo vamos a ver en una imagen, la sinovial y los movimientos de, esto sería, estaríamos ubicados en el tobillo, los movimientos son aducción, abducción y rotación. Tenemos la articulación medio tarsiana también, donde vemos el tarso con sus dos filas, la fila posterior y la fila anterior. Entonces tenemos la fila posterior, estaría en el calcáneo con el cuboides y el astrágalo con el escafoides. Los medios de unión son los ligamentos propios de la articulación del astrágalo con el escafoides. Si ustedes recuerdan cómo eran los huesos de estas filas del tarso y del calcáneo con el cuboides. Bien. Si vamos a la articulación del pie, se divide en tres grupos. Una es digamos, la podemos clasificar como las tarsianas, que ocurren entre el tarso, del tarso entre sí, las del tarso con los metatarsos, que son las llamadas tarsometatarsianas, y las intermetatarsianas, al igual que pasa en la mano, para impedir que se desplacen los metatarsos, y después la metatarso falangiánica, que une el metatarso con la falange, y las interfalángicas, que unen las falanges entre sí. Esto es similar a lo que ocurre en la mano. Entonces, las tarsianas, en el tarso tenemos la unión del astrágalo con el calcáneo, dijimos. Las mediotarsianas, que serían las que unen la primera y segunda fila, que son las de Chopard, y las intertarsianas, que son la segunda fila entre sí. Bueno, la astrágalo-calcánea es un tipo de articulación doble artroidea. Su superficie articular está dada por las dos carillas articulares de cada hueso, ¿no? Acá la vemos. Entonces, ahí vemos el pelo, vemos la parte inferior de la tibia y la parte inferior, o la extremidad inferior, o la epífisis inferior del maléolo del peroné, y ahí vemos su maléolo. En la tibia vemos el maléolo medial, y en la fíbula o peroné vemos el maléolo fibular. Y acá vemos la articulación vista desde su cara externa y desde su cara interna. Bien, pasemos a las articulaciones intertarsianas de la segunda fila entre sí. Tenemos, las uniones son entre el escafoides con el cuboides, el escafoides con las cuñas entre sí, y la tercera cuña con el cuboides. Y en las tarsometatarsianas, el tipo de articulación es artroidea, y las superficies articulares vamos a tener primer metatarso con la primera cuña, segundo metatarso con la tercera cuña, tercer metatarso con la tercera cuña, y el cuarto y quinto metatarso directamente con el cuboides. Las uniones están dadas por las cápsulas articulares y los ligamentos interóseos, que va a haber 3, y ligamentos dorsales, que va a haber 7, y ligamentos plantares, que va a haber 5. Poseen sinovial, porque acá hay movimientos de deslizamiento, así que necesita estar lubricada la articulación, y acá las observamos dentro de lo que podemos observar. Esta cara sería, si estamos viendo la fíbula, estamos viendo la cara externa o lateral. Vemos algunos ligamentos, los ligamentos del tarso entre sí. ¿Tá? Acá tienen los ligamentos intertarsianos. Estamos viendo los ligamentos de la articulación anterior de la tibia con el tarso y su primera fila. Acá vemos los 3 ligamentos que unen
los ligamentos que unen. Entonces, la tibia con el tarso, más que nada, más que la tibia, el peroné con el tarso. Y acá tenemos el peroné, el tarso anterior, el medio, que es el que une con el calcáneo, y el posterior, que es el que une con el lateral. Bien, acá tenemos en detalle las articulaciones intermetatarsianas, las metatarsofalángicas, las interfalángicas, que son similares a lo que ocurre en la mano. La misma visión, entonces, y la visión medial, que sería la cara del otro lado, donde vemos la tibiotalar anterior, la tibia escafoidea, la tibia calcánea y la tibiotalar posterior. Obviamente, si estamos viendo la cara interna o media del tarso y del pie en general, lo que vamos a ver es la articulación con la tibia. Eso nos pone en evidencia que estamos mirando la cara interna o medial. Si vemos, estamos viendo la fíbula peroné, es que estamos viendo la otra cara, la cara lateral o externa de la articulación. Y acá una vista de todas los ligamentos que unen a la articulación del pie. Una estructura muy parecida a lo que ocurre en la mano. ¿Sí? Vemos el ligamento plantar largo, vemos los ligamentos tarsianos en general, no es que estamos viendo alguno en particular, la articulación tarsometatarsiana, vemos la articulación intermetatarsiana, la articulación metatarsofalangica y la articulación interfalángica que está descrita cuando vimos el miembro superior. Bien, pues les dejé dos videos. Como hablábamos ayer en la reunión, está el video de el profesor Leo Coscarelli, que es muy claro, para explicar la articulación tibiotarsiana. Y está también este otro video que me pareció muy esquemático y me pareció muy claro, si bien está en inglés, pero bueno, pues uno encuentra la versión en castellano subtitulado, puede verla también, pero es muy clara la presentación y las imágenes son, yo diría, muy reveladoras, muy claras y permiten ver con mucho detalle todas las estructuras. Y después les dejé la bibliografía. Como siempre, para el miembro inferior utilizamos el módulo 5 de nuestra guía de teoría, el módulo de trabajos prácticos, ustedes vieron que hay imágenes, el que siempre usamos, el módulo 1, y estos dos videos. Un poco la idea es que cada vez que hacemos un trabajo y cada vez que hacemos la teoría, es bueno citar de dónde sacamos las imágenes. Me faltó, y acá cometí un error, de citar el trabajo de las tomografías y de la cirugía. Así que bueno, ese se los debo y trataremos de ubicarlo en alguna de las clases. Bueno, espero que este teórico les quede. Espero que haya echado un poco de luz sobre las articulaciones que ustedes investigaron para el trabajo integrador. Y cualquier duda vamos a tratar de aclararla, sobre todo en algunos de nuestros encuentros. Los dejo hasta la próxima clase, chicos.